Una noche, Tanzania desapareció. ¿Cómo puede una nación entera desvanecerse con solo presionar un interruptor? La imagen es casi inimaginable, digna de una novela distópica. En cuestión de segundos, millones de personas pasan del bullicio digital al vacío absoluto. Para muchos, era solo otra jornada electoral, pero esa noche, el destino de un país se reescribió en la oscuridad. A las 7:16, la vida digital de Tanzania se detuvo. Pantallas congeladas, radios en silencio. En un instante, el pulso de todo un país dejó de sentirse. Fue como si alguien hubiera lanzado una manta negra sobre cada rincón, cubriendo risas, discusiones, alertas y hasta el susurro de las redes sociales. Imagina salir a la calle y que todos los semáforos estén apagados, que no haya música en los comercios, ni el murmullo habitual de los noticieros en las casas. No fue simplemente una caída de señal. Fue una pérdida de voz para millones. Un silencio tan denso que asustaba más que cualquier titular. En las calles, las llamas reemplazaron la luz y la incertidumbre gobernó. Donde antes había sonido, ahora solo quedaba eco. Donde antes había movimiento, ahora todo era espera. La gente miraba sus teléfonos, presionaba botones, cambiaba de canal y nada respondía. El mundo, de repente, se volvió más pequeño y confinado. En medio de esa negrura, un mensaje brilló con fuerza. Si desaparezco, dile a mi madre que voté. Era de Asha, una joven tanzana. Su frase cruzó fronteras y se transformó en símbolo de resistencia y esperanza. No era solo un mensaje, era un grito de dignidad que se negaba a ser borrado. En Twitter, en Facebook, en foros internacionales, la frase se multiplicó, recordando a la humanidad que incluso cuando todo parece perdido, la voluntad de dejar huella puede trascender cualquier frontera. Lo ocurrido no fue un descuido técnico ni un accidente político. Fue un acto deliberado, una advertencia dirigida no solo a Tanzania, sino a cualquier país que aún se llame libre. Es como si el apagón hubiera sido una carta abierta al mundo. Esto puede pasar en cualquier parte. Nadie está a salvo cuando el poder decide callar a un pueblo de la noche a la mañana. Si ignoramos señales como esta, nuestras voces podrían ser las próximas en apagarse. La libertad de expresión y el derecho a decidir pueden desaparecer antes de que lo notemos. Basta recordar que en el siglo pasado, en países como Chile durante el golpe de 1973, o en Hungría en 1956, los apagones y silencios forzados pavimentaron el camino para décadas de represión. Pero, ¿cómo puede silenciarse a todo un pueblo de la noche a la mañana? Para entenderlo, hay que viajar al corazón de la democracia tanzana y descubrir por qué la oscuridad no pudo borrar la dignidad de su gente. Porque la historia de Tanzania no es solo el relato de un apagón, sino de una resistencia que se niega a morir, aún en los momentos más oscuros. Todo comenzó mucho antes de esa noche. Las primeras señales de advertencia ya estaban ahí, pero pocos quisieron verlas. Como ocurre tantas veces en la historia, las señales de peligro se presentan como pequeñas restricciones, cambios sutiles en la ley o nuevas reglas supuestamente por seguridad. Así pasó en Alemania en los años 30 o en la Unión Soviética con sus estrictos controles de prensa. ¿Cómo llegó Tanzania a esta noche de silencio? El apagón digital no fue un accidente, sino el último capítulo de una historia marcada por sueños rotos y heridas que nunca cerraron. La represión digital fue solo el síntoma más visible de un proceso largo y doloroso. Desde 1961, el partido Chama Cha Mapinduzi, el CCM, gobierna Tanzania. Nació como símbolo de unidad tras la independencia, prometiendo libertad y futuro para todos. Pero, con el paso de 6 largas décadas, esa promesa se desvaneció, dejando solo control y miedo. Un fenómeno similar se observó en México, donde el PRI gobernó durante más de 70 años, convirtiendo la alternancia en un mito y la represión en una costumbre. El poder del CCM se volvió costumbre. Cayó voces en las calles, en las escuelas, incluso en los hogares.
La vigilancia creció como una sombra lenta, tan discreta que muchos apenas la notaron, hasta que fue demasiado tarde para escapar de ella. No era raro que los debates escolares fueran monitoreados o que los profesores recibieran advertencias por permitir discusiones políticas. Con la llegada de Samia Suluhu Hassan a la presidencia, surgió una chispa de esperanza. Muchos la vieron como la posible reformadora que abriría el país. No obstante, el cambio fue otro. Prohibió protestas, censuró medios y fortaleció la vigilancia estatal como nunca antes. Se repitió una historia conocida. Líderes prometiendo apertura para luego fortalecer el control. Así ocurrió en Egipto con Abdel Fattah el-Sisi, quien llegó al poder prometiendo estabilidad y terminó consolidando un régimen aún más estricto. El impacto es palpable. Los jóvenes, alguna vez llenos de fe, ahora votan no por confianza, sino como acto de resistencia silenciosa. Es un recordatorio obstinado al poder. Aún existimos, aunque quieran silenciarnos. Este fenómeno se observa también en países como Irán, donde cada voto es un acto de desafío, una declaración de existencia frente a la maquinaria opresora. La represión se normalizó. En universidades, los debates mueren antes de empezar. Los periodistas prefieren autocensurarse antes que arriesgar su vida. Y en cada elección, la policía ocupa cada esquina, imponiendo el miedo como ley. Según reportes de organismos internacionales, más de la mitad de los periodistas tanzanos han enfrentado amenazas o presiones para modificar su trabajo en los últimos años. La historia advierte: cuando la represión se vuelve rutina, la indignación se apaga y los susurros reemplazan a los gritos. El costo de la apatía es alto. Los derechos se marchitan y el silencio se convierte en condena. En Sudáfrica, durante el apartheid, la represión cotidiana fue erosionando el espíritu de protesta hasta que solo unos pocos valientes se atrevieron a alzar la voz. Pero la noche del apagón digital fue diferente. No solo cayó la comunicación, sino que se puso a prueba la dignidad colectiva. ¿Qué sucede cuando el poder intenta borrar hasta el último eco de una nación? El día de la elección amaneció cargado de esperanza, pero terminó envuelto en miedo y sombras densas. Las calles, que al inicio se llenaron de filas de votantes, terminaron vacías y patrulladas, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento. Desde temprano, miles de personas hicieron fila en los centros de votación, aferrándose al sueño de un cambio. Pero en distintos barrios, familias enteras fueron apartadas sin explicación, urnas retiradas abiertamente, y cualquier video que denunciara abusos desaparecía de la red en cuestión de minutos. La represión no era un rumor lejano, era presencia, era amenaza, y avanzaba sin descanso. En barrios como Kigamboni, la policía bloqueó el acceso a los colegios electorales, y en Dar es Salaam, varios observadores internacionales fueron expulsados antes del mediodía. En ese ambiente, Freeman Mbowe, líder de la oposición, lanzó una advertencia en voz baja aunque firme: si la urna pierde valor, la calle hablará. La frase prendió como chispa, multiplicándose en susurros y miradas inquietas. Era un eco peligroso, que crecía cada vez que la policía pasaba. Palabras similares retumbaron en la primavera árabe, cuando la frustración se convirtió en acción colectiva. Cuando cayó la tarde, la ciudad se detuvo. Los rumores de disturbios se extendieron como una mancha. El rugido de camiones militares retumbaba en las avenidas, y el miedo se respiraba, denso como la humedad pegajosa. Muchas familias cerraron sus puertas antes de tiempo, temiendo lo que la noche pudiera arrastrar consigo. Era un miedo ancestral, parecido al que se vivió en Venezuela durante las protestas del 2017, cuando la represión nocturna era sinónimo de desapariciones. A las 7:16 de la noche, la oscuridad se volvió total. Tanzania entera quedó aislada, sin internet, sin electricidad, sin radio ni televisión. En ese instante, millones de personas se volvieron invisibles. Nadie pudo ver, grabar ni denunciar lo que sucedía. El apagón fue un muro, y tras ese muro se desató el silenciamiento más brutal. A pesar del silencio impuesto, las historias humanas se abrieron paso. Asha,
Una joven que salió a votar no regresó esa noche. Su madre deambuló bajo la lluvia, buscando señales, aferrada a la esperanza. Enfermeras atendían heridos en hospitales a oscuras, alumbradas solo por la luz temblorosa de unas cuantas velas. Taxistas arriesgaban sus vidas cruzando retenes militares para evacuar a quienes necesitaban ayuda urgente. En barrios periféricos, grupos de vecinos organizaron cadenas de vigilancia comunitaria para proteger a los más vulnerables. El gobierno justificó el apagón total como una medida de seguridad. Para la población, fue un borrado, una forma violenta de desaparecer testigos y recuerdos. Lo que antes era una multitud con voz, se transformó en un vacío impuesto desde el poder. Esta táctica recuerda a la empleada en Myanmar en 2021, cuando la junta militar desconectó el país del mundo para reprimir las protestas contra el golpe. Este patrón no era exclusivo de Tanzania. Apagones similares han ahogado protestas en países como Camerún, Sudán y Etiopía. Allí, como aquí, el silencio es presentado como paz. Pero esa calma forzada solo alimenta la impunidad y perpetúa la injusticia. En Sudán, durante las revueltas de 2019, el apagón digital permitió que las fuerzas de seguridad cometieran atrocidades lejos del ojo internacional. Porque cuando desaparecen las voces, la represión se esconde tras la cortina de lo invisible. El miedo se normaliza. Y lo que está en juego no es solo la verdad de un día. Es el derecho de un pueblo a existir, a tener memoria y a ser escuchado. Pero incluso ante el apagón, surgirían formas inesperadas de resistencia. La oscuridad, lejos de apagarlo todo, reveló la fuerza subterránea de quienes se niegan a ser silenciados. La oscuridad no apagó la esperanza. La transformó, haciéndola arder en formas insospechadas. En barrios enteros, la gente comenzó a escribir en paredes y postes, usando tizas y carbón, frases de aliento y protesta. Algunos organizaron reuniones secretas, compartiendo noticias en voz baja, como en la Polonia comunista, donde los periódicos clandestinos circulaban de mano en mano. Cuando el apagón digital envolvió a Tanzania, la nación cayó en una noche interminable. Familias buscaban a sus seres queridos sin respuesta. Las calles vacías eran ríos de incertidumbre, y los negocios, al cerrar, perdieron más que dinero. Perdieron certezas. En apenas 3 días, el país sufrió pérdidas comerciales superiores a $24 millones, pero la herida más profunda fue invisible. La confianza colectiva se resquebrajó. El silencio impuesto por el corte de electricidad y de señales desgarró el tejido social. El miedo viajaba en susurros, mientras madres recorrían hospitales y terminales en busca de los desaparecidos. Nadie confiaba en la voz del vecino ni en la calma artificial de las autoridades. Así opera el poder cuando se convierte en costumbre. El partido dominante, el CCM, transformó el control en una herencia transmitida de generación en generación. La obediencia se volvió parte del aire que todos respiraban. Sin embargo, en la penumbra, la juventud tecnológica decidió desafiar la censura. Cuando la red cayó, surgieron rutas alternativas. Redes privadas virtuales, mensajes cifrados, murales clandestinos, performances en plazas y canciones protesta grabadas en secreto. Cada acto de rebeldía era una chispa nueva contra el silencio. Un eco recorrió el continente, repitiendo la frase de Asha. Si desaparezco, dile a mi madre que voté. Esa línea cruzó fronteras, convirtiéndose en consigna para quienes temen perder la voz. La sociedad civil no tardó en responder. Organizaciones independientes impulsaron la idea de una Carta Africana de Derechos Digitales, buscando blindar a la ciudadanía contra el avance del autoritarismo digital. Lo que sucedió en Tanzania se convirtió en espejo y advertencia para toda África. En países vecinos, activistas alzaron sus voces. El silencio, como un virus, amenazaba con propagarse. Si uno calla, todos corren el riesgo de desaparecer del mapa digital. En redes clandestinas, jóvenes de Nairobi, Kigali y Lagos debatían. ¿Seremos los siguientes? Las protestas brotaron frente a embajadas y plazas.
Artistas pintaron muros con los nombres de desaparecidos. En asambleas improvisadas, la juventud exigía el derecho a existir tanto en línea como fuera de ella. Porque si la sociedad no responde, el apagón digital puede volverse la nueva normalidad, una herramienta peligrosa en manos de gobiernos cada vez más vigilantes. Sin embargo, incluso cuando el control parece absoluto, la memoria y la dignidad encuentran grietas por donde escapar. El miedo puede ser contagioso, pero la esperanza también lo es. La tormenta no terminó con el restablecimiento de la luz. Al contrario, la lucha apenas comenzaba. Lo que estaba en juego era algo más profundo que la conexión a Internet. Era el derecho a tener voz, a contar la propia historia, a decidir el rumbo de la nación. ¿Qué quedó en pie tras el apagón? No solo relatos, sino advertencias para cualquier país que valore su libertad. La experiencia de Tanzania se estudia hoy en universidades de Europa y América Latina como un caso de estudio sobre los riesgos del autoritarismo digital. En Tanzania, la represión no llegó con botas ni fusiles. Se disfrazó de reglamentos, permisos y un silencio que fingía ser tranquilidad. Descubrimos que callar a una sociedad puede ser tan fácil como bajar una palanca y cubrirlo con sellos oficiales. Algo similar se vivió en Turquía durante el golpe fallido de 2016, cuando el acceso a Twitter y Facebook fue bloqueado en cuestión de minutos. Pero la resistencia encontró otros caminos. En los muros y esquinas, cartones anónimos decían: "Aquí seguimos, y el silencio no es paz". Personas desconocidas tejieron lazos, compartieron comida, pilas y, sobre todo, palabras que debían sobrevivir aunque nadie firmara. En cafeterías, algunos se reunían a leer libros prohibidos, a compartir historias del pasado y a planear cómo reconstruir la confianza perdida. La juventud fue el latido imposible de extinguir. Muchos y muchas rechazaron la herencia del miedo, usaron la escasa conexión como refugio y megáfono. En WhatsApp, en Telegram o en hojas sueltas, los jóvenes se convirtieron en memoria y altavoz, aun cuando intentaron borrarlos. En la Universidad de Dar es Salaam, por ejemplo, estudiantes organizaban debates improvisados en aulas oscuras, utilizando linternas y cuadernos para registrar testimonios. La solidaridad viajó sin fronteras. Hashtags, canciones, murales. La frase de Asha se volvió patrimonio colectivo, símbolo de una resistencia que ningún apagón logró sofocar. Cada mural, cada mensaje viral desde fuera de Tanzania, era una chispa de luz contra la oscuridad impuesta. En París, Berlín y Buenos Aires, comunidades africanas organizaron vigilias en solidaridad, recordando que la lucha por la voz propia es universal. La lección más urgente es esta: sobrevive la voluntad de no olvidar y la acción conjunta. Cuando hay quienes insisten en dejar huella, el poder absoluto se resquebraja. Quien estudia el pasado puede evitar la repetición. Quien lo ignora, se arriesga a la condena del silencio. Por eso, documentar, compartir y apoyar a quienes luchan por ser oídos es tarea de todos, sin importar el lugar. En el mundo digital, esto significa también proteger nuestras contraseñas, aprender a usar VPNs y apoyar a medios independientes. Y aunque Tanzania poco a poco recuperó su rutina, la herida del silencio y la promesa de justicia permanecen abiertas. Muchos aún buscan a sus desaparecidos, y las organizaciones de derechos humanos monitorean cada elección, cada nuevo decreto, con la esperanza de evitar otro apagón. Pero, ¿y si esto sucediera aquí? ¿Quién protegería tu voz cuando el poder decide apagarla? ¿Estaríamos preparados para defender nuestros derechos, o caeríamos en la pasividad, pensando que eso solo pasa lejos? La experiencia de Tanzania nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué tan fuerte es nuestra propia democracia y qué estamos dispuestos a hacer para protegerla? La historia no termina en Tanzania. Nos interpela a todos. Hablar, recordar y actuar es vital. Cada vez que una voz es silenciada, cada vez que una conexión se apaga, la libertad de todos se ve amenazada. Lo ocurrido allí fue más que un apagón digital. Fue una advertencia. Cuando silencian a una nación entera de la noche a la mañana, el verdadero peligro no es solo la oscuridad,
Es el vacío donde antes había miles de voces. El mayor riesgo para cualquier sociedad no es siempre la violencia visible, sino el silencio que se instala y se acepta. Si nadie relata lo que pasó, el poder puede reescribir la historia y repetir los abusos, en cualquier lugar y momento. Así ocurrió en la Alemania nazi, donde la quema de libros y la censura fueron el preludio de horrores mayores. Por eso, la dignidad de quienes resistieron en Tanzania debe inspirarnos. Algunos arriesgaron todo por dejar testimonio, aún sabiendo que podían desaparecer. Su valor mantuvo viva la memoria, porque mientras alguien recuerde y cuente, la historia sobrevive. En Sudáfrica, durante el apartheid, fue la memoria de los resistentes la que permitió reconstruir la verdad tras el régimen. Hoy, en cualquier parte del mundo, si aceptamos el silencio, por miedo, cansancio o apatía, arriesgamos perder mucho más que palabras. Podríamos perder la libertad misma. En Hong Kong, el silencio impuesto por la Ley de Seguridad Nacional demostró que lo que está en juego es mucho más que la posibilidad de opinar. Es la capacidad de imaginar y construir un futuro propio. No se trata solo de Tanzania. Es un llamado urgente a todos nosotros. Defender la dignidad, rechazar el silencio, dar testimonio. Lo que está en juego es nuestra capacidad de influir, de ser escuchados ante la injusticia y de proteger el futuro de la democracia en la era digital. Si nadie habla, si nadie recuerda, la oscuridad siempre regresa. Y puede caer sobre cualquiera, en cualquier nación. No permitamos que la próxima vez seamos nosotros quienes desaparezcamos sin dejar huella. La memoria es resistencia. La voz es poder. Hoy, no basta con no olvidar. Tenemos el deber de actuar. Apoya medios libres. Participa en debates. Exige transparencia. Y sobre todo, no dejes que el miedo o la costumbre te roben la voz. Porque cuando una sociedad se niega a ser silenciada, ningún apagón puede detenerla.